Hola, muy buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Estamos encantados de, una vez más, colaborar con la Asociación Córdoba Nuevo Milenio en este ya con muchos años en el Foro Diálogos Córdoba, denominado también Amador Jover. Simplemente, pues, invitaros a que disfrutéis de esta conferencia, dar las gracias a Manuel Cuesta y a la Junta de la Asociación por la labor que han hecho para crear un ciclo de historia que creemos que va a ser un éxito y que seguirá, empieza hoy y seguirá a lo largo del primer trimestre de 2024. Muchas gracias por su asistencia. Manuel, te paso la palabra. Muy bien, gracias. Buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a Diálogos Córdoba, Foro Amador Jover. Gracias también, como siempre, por su asistencia, porque es la que le da sentido a todo lo que organizamos. Y, como no, gracias también, Juanmí, a la Fundación Cajasol. Son ya, no digo cuántos, pero muchísimos años de colaboración, y gracias a su apoyo, pues nos permite el seguir acometiendo actividades culturales. Antes de entrar de lleno en la conferencia, es decir, antes de presentar a nuestro conferenciante de hoy, voy a dedicarle unos minutos a la presentación del propio ciclo que hoy iniciamos. El ciclo, como han podido observar o leer en el cartel de bienvenida que está puesto en la entrada de la sede, lo hemos etiquetado con el título Lecciones del pasado, porque precisamente esa es nuestra inquietud, eso es lo que nos ha movido, es decir, leer en los acontecimientos pretéritos algo que nos sirva para interpretar el presente. Y también lo hemos subtitulado con la etiqueta de España en el siglo XIX para acotar geográfica, histórica y temporalmente el desarrollo del siglo. Posiblemente se preguntarán que ¿por qué una mirada retrospectiva al siglo XIX? Porque en España, por suerte, tenemos etapas extraordinarias. Nos podíamos haber remitido a la etapa de los Reyes Católicos, que es cuando realmente se consigue la unidad territorial de lo que luego fue España. Podíamos habernos dedicado a la España imperial, mucho más epopéyica, e incluso a la época de la Ilustración, cuando la razón como sistema filosófico viene a cambiar, no del todo, pero sí en gran parte, las conductas del antiguo régimen. ¿Por qué entonces optar por este siglo XIX tan farragoso en su estudio, tan enredado en sus acontecimientos y también, por qué no decirlo, tan manipulado en sus interpretaciones? Y quizás en estos mismos planteamientos, en estas mismas preguntas, estén las respuestas. En nuestra opinión, el XIX es un siglo interesante desde el punto de vista de análisis histórico, porque en él confluyen múltiples acontecimientos, unos bélicos, otros políticos, otros jurídicos, otros sociales, lógicamente todos confluyendo, y en el que tuvimos, por ejemplo, guerras, como fue la Guerra de la Independencia, en el que conseguimos expulsar a los franceses, como de sobra saben todos ustedes, pero que paradójicamente años después también tuvimos la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, donde volvimos a llamar a los franceses para que retornaran a nuestra patria para arreglar aquellos problemas de la monarquía absolutista que por entonces imperaban. Tuvimos después las guerras carlistas, como ustedes también saben, guerras realmente civiles por cuestiones de quién era el titular de la corona de España. Y también allende los mares, pues tuvimos batallas como las de Ayacucho, donde definitivamente perdimos el Gran Perú, o a finales del siglo, la Guerra de Cuba, donde con la intervención, como también saben ustedes, de Estados Unidos, perdimos nuestra querida Cuba. En aquel siglo y paralelamente también hubo movimientos de monarcas. Retornó, como ya he dicho, Fernando VII después de estar en Francia recluido, se expulsó a José I Bonaparte,
mandamos al exilio a Isabel II, buscamos como locos por toda Europa un nuevo monarca como fue el Amadeo I de Saboya, se fue cabreado porque no permitía el desajuste entre españoles y restauramos de nuevo a los Borbones con la figura de Alfonso XII. Es decir, en aquel siglo se sucedieron monarquías absolutas, monarquías constitucionales, regencias, tuvimos incluso una reina con 13 años, que la hicimos mayor de edad antes de tiempo, y también tuvimos una república que duró 11 meses, y en 11 meses hubo 4 presidentes. La inestabilidad, por tanto, a lo largo de todo el siglo estuvo servida. Y en aquel siglo, al son de aquella cacofonía, hubo revoluciones y contrarrevoluciones, hubo conspiraciones civiles, hubo complots eclesiásticos y hubo pronunciamientos militares. Tuvimos reyes que nombraban gobiernos y ministros al socaire de lo que le decía la camarilla al rey de turno, pero también tuvimos ministros que nombraban reyes. Incluso algún político se nombró regente en momentos del siglo XIX. En aquel siglo se aprobaron desamortizaciones de propiedades eclesiásticas vinculadas porque la hacienda todavía respondía a cánones muy antiguos para los privilegiados del antiguo régimen, y también hubo frecuentes exilios y, lamentablemente, muchos y frecuentes fusilamientos de gente cada vez que cambiaba el turno dominante. Por tanto, el siglo XIX fue un siglo muy interesante como para sacarlo a colación y debatir sobre él. No me quiero extender mucho sobre el siglo XIX, pero no me puedo reprimir a hablar también de pequeños movimientos que hubo que prácticamente casi se dieron solamente en España, como el de los guerrilleros, que sí es verdad que contribuyeron a expulsar a los franceses en la Guerra de Independencia, también luego se convirtieron en defensores de la tradición católica y de la monarquía más absoluta. Y también tuvimos los apostólicos, más papistas que el Papa, y tuvimos el cantonalismo de la República Federal, y tuvimos el caciquismo, y tuvimos los fraudulentos pactos de alternarse en el gobierno durante la época de Alfonso XII. Como verán, todo esto, sazonado con Fernando VII, su hermano Carlos María de Isidro, Isabel II, C. Bermúdez, Mendizábal, Espartero, Barón Murillo, Madoz, Castelar, O'Donnell, Prim, Amadeo, Pi, Margal, Pavía, Sagasta, etcétera, etcétera, intervinieron en la historia de España del siglo XIX, siendo muchos de ellos militares. Por tanto, la respuesta a esa interrogante que yo planteaba al principio, de que posiblemente nos la hiciéramos todos, y nosotros fuimos los primeros al plantearnos qué siglo para debatir, pues es muy fácil, o por lo menos para nosotros resultó fácil, porque en el siglo XIX, o mejor dicho, desde el siglo XIX, o gracias al siglo XIX, o aquellos acontecimientos que se produjeron en el siglo XIX, todavía están inmersos en las derivadas de la política de hoy día, siglo XX, siglo XXI. Y porque vivimos todavía envueltos en los mitos básicos de nuestra historia nacional que se consolidaron en aquellos años. Por tanto, esa es la razón por la que elegimos el siglo XIX. Son 4 conferencias, ya las han visto ustedes ahí del ciclo. Hoy comenzamos con absolutismo y liberalismo. En enero trataremos los problemas de la hacienda pública, la desamortización, que la impartirá la profesora Remedios Morán. La tercera será en febrero, la agitada etapa del sexenio revolucionario, que la impartirá el profesor Calvo Boyato. Y la última, que será en marzo, la restauración, nuevo concepto de estatus, que será impartida por la profesora Elena García Cuevas. Este es el ciclo. A nosotros nos pareció interesante y vamos a intentar que a ustedes no solamente les parezca interesante, sino que les sea atractivo. Paso ahora a presentar a nuestro conferenciante. Miguel, perdóname por este preámbulo un poquito largo que he hecho del ciclo, pero creo que era necesario. Sí, por supuesto. Para la conferencia de hoy, absolutismo y liberalismo, nada mejor que contar con un estudioso de las disciplinas complementarias como son la historia y el derecho. Una muy interesante y la otra muy necesaria.
Por eso le cursamos la invitación a don Miguel Pino Abad, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Córdoba, al que públicamente, y ahora ya se lo he agradecido, pero ahora se lo voy a agradecer, le damos nuestras más agradecidas gracias, valga la redundancia, porque aceptó inmediatamente la invitación y porque, imagino, no sé lo que va a contar, va a afrontar dos conceptos políticos jurídicos como son el absolutismo y el liberalismo, sin los cuales sería muy difícil entender el resto de las conferencias. Voy a ser muy breve en el recorrido curricular del doctor Pino. Él ha participado en más de una veintena de congresos, la mayoría de corte internacional, en los que ha analizado la disciplina de Historia del Derecho. Como investigador, ha abordado proyectos de índole procesal como la inhabilitación de testigos y las garantías procesales establecidas en las Cortes de Cádiz, o la persecución inquisitorial a la prensa tras el estallido de la Revolución Francesa y tras la vuelta a España de Fernando VII en 1814. Ha sido investigador principal en el proyecto titulado Delincuencia y represión jurídica en España, teoría y praxis histórica de las figuras delictivas. Además, ha tenido estancias de investigación en las prestigiosas universidades de Messina en Italia y de la Sorbona en París, entre otras. No me voy a extender mucho. Es, a su vez, miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano y de la Sociedad Andaluza de Estudios Históricos Jurídicos. Tras esta trayectoria docente e investigadora, también la detiene la de autor de trabajos científicos, como la pena de confiscación de bienes en el derecho histórico español, el recurso de suplicación en Castilla, expresión de la gracia regia, el delito de juegos prohibidos, análisis histórico-jurídico, la persecución y castigo de la exportación ilegal de bienes en Castilla desde el siglo XIII al siglo XVIII y el más reciente, la malversación de caudales públicos en la España decimonónica. Hay que agregar a estas monografías 50 artículos en revistas de Historia del Derecho y 60 colaboraciones en obras colectivas, de las que destaco. He elegido 3, para no hacer esto interminable: Influencias en materia de penas pecuniarias en los códigos españoles del siglo XIX y Consecuencias penales de las asonadas en el antiguo régimen, y algunos ejemplos de persecución inquisitorial a la prensa liberal en el exilio. Todo, como digo, muy sucinto. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, profesor. Querido Miguel, te cedo la palabra y dejo en tus manos liberalismo, y, mejor dicho, absolutismo y liberalismo en el siglo XIX. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, por supuesto, a Diálogos Córdoba, perfectamente representado por don Manuel Cuesta, a la Fundación Cajasol, que aquí nos acoge, y también a todos los asistentes. En fin, en un día, en una tarde tan desapacible como la que estamos viviendo y tan ventosa, el hecho de que ustedes estén aquí pues es algo de agradecer de corazón. Bien, como nos ha dicho don Manuel Cuesta, el título de mi intervención es muy genérico, ¿no? Absolutismo y liberalismo en el siglo XIX, pero lógicamente para yo hablarles de absolutismo y liberalismo en el siglo XIX es obligado comenzar la casa por los cimientos. ¿Sí? El otro día iba en el coche, camino de casa, y vi un cartel publicitario de placas solares que decía la casa por el tejado. Bueno, pues nosotros vamos a empezar la casa como siempre se hace, ¿no? Por los cimientos y no por el tejado. Y claro, para abordar esta cuestión hay que remontarse ineludiblemente a la época romana. Sí, en Roma encontramos el origen de muchísimas cosas y esta evidentemente no iba a ser una excepción. En Roma surge como tal el concepto de absolutismo. Y más concretamente va a surgir a partir del siglo III de nuestra era, cuando el imperio progresivamente entra en un proceso de crisis que bueno, se desenvuelve en distintos órdenes, crisis económica, social, política, etcétera, que determina que el emperador romano, que durante la época de esplendor, de tecnicismo, que fue la época clásica,
fue un primus inter pares, es decir, fue un primero entre los iguales, poco a poco va concentrando en su persona mayor poder, de manera que se convierte en dominus, se convierte en señor. Y los ciudadanos pasan a ser meros súbditos, es decir, personas que están, como digo, sumisas a la voluntad del emperador. Eso suele coincidir, es decir, en momento de crisis el poder político tiende a concentrarse, mientras que en otros momentos de mayor esplendor suele estar disperso. Las constituciones imperiales, que eran las normas que dictaba el emperador, durante la época clásica coexistieron con otras normas, como por ejemplo las leyes o leyes que promulgaban los comicios, que eran las asambleas de representación popular, los senado-consulta, que eran las normas que elaboraba el Senado, los iura, que eran los dictámenes que elaboraban los grandes jurisconsultos clásicos, etc. Pero en la época posclásica todo va a quedar en manos del emperador. Por tanto, él intenta eliminar cualquier otro tipo de fuente normativa que pueda eclipsarle. Bueno, eso, como digo, va a acontecer a partir del siglo III debido a esta circunstancia de crisis en la que se ve sumida el imperio. ¿Qué es lo que sucede a partir de ese momento? Es decir, ¿qué sucede en otros periodos históricos? Bueno, como sabemos, a comienzos del siglo V aparece un nuevo protagonista en nuestra historia, que es el pueblo visigodo. El pueblo visigodo era calificado como pueblo bárbaro, no con un sentido peyorativo que hoy se le puede otorgar, ¿no?, a esa palabra, bárbaro, sino que en esa época bárbaro era sinónimo de pueblo no romano. Bueno, pues este pueblo visigodo, como digo, considerado pueblo bárbaro, suscribió en el año 418 un foedus o acuerdo con Roma, a través del cual los visigodos se pudieron instalar pacíficamente en el sureste de la Galia a cambio de expulsar a otros pueblos bárbaros que años atrás, y aprovechando la decadencia de Roma, se habían asentado en la península ibérica. Me estoy refiriendo a los suevos, los vándalos y los alanos. Pues bien, gracias a esa circunstancia, es decir, que los visigodos se instalan en el sureste de la Galia, conviven por tanto con la autoridad romana, el monarca visigodo pretende emular al emperador romano. Es decir, lo mismo que el emperador tiene un poder absoluto, yo también quiero tener un poder absoluto. Por tanto, en ese aspecto al menos, los visigodos muestran un claro continuismo en relación a lo que ya tenían los romanos en la época posclásica. Es decir, el poder del monarca visigodo va a ser también un poder caracterizado por su absolutismo. Y él, al igual que hizo el emperador romano, pretende anular cualquier otro tipo de fuente normativa, es decir, pretende que la única fuente válida sea la ley. Bueno, en este recorrido que le estoy realizando un tanto rápido, pues pasamos al siguiente periodo. ¿Qué sucede en la Edad Media? En la Edad Media, como todos sabemos, con la llegada de los musulmanes en el año 711, van a aparecer dos zonas políticas claramente diferenciadas. Es decir, la España musulmana, Al-Ándalus, nunca hay que confundir Al-Ándalus con Andalucía, que Al-Ándalus llegaba prácticamente hasta la actual Zaragoza, en el norte peninsular, y aquí nos encontramos la convivencia de musulmanes, cristianos y judíos. La inmensa mayoría de la población son mozárabes, son cristianos, que gracias a la consideración que tenían los musulmanes hacia ellos, de gente del libro, pudieron conservar su derecho y pudieron conservar su religión. Y en el norte, pues nos encontramos con focos de resistencia que poco a poco se van convirtiendo en reinos independientes. Eso, como yo les digo a mis alumnos, pues es el origen de lo que existe hoy en día. Es decir, si tenemos 17 comunidades autónomas, el origen precisamente se encuentra aquí, en los reinos que van surgiendo en este periodo de la Alta Edad Media. Bien, en ese momento de guerra, en ese momento tan convulso, pues lógicamente el poder del rey no es tan fuerte como en otra época. La cosa empezará a cambiar a partir del siglo XII, siglo XIII, dependiendo del territorio. Es decir, no les puedo indicar una fecha exacta porque no la hay. Lo cierto es que a partir de ese momento se produce el tránsito de la alta a la baja Edad Media.
¿Y cuál fue la circunstancia que determinó ese tránsito, ese punto de inflexión de la alta a la baja Edad Media? Bueno, pues en el mundo del derecho todo vino marcado por lo que se suele llamar la recepción del derecho común. ¿Qué es eso del derecho común? Bueno, a partir del año 1000, es decir, cuando se produce el cambio de milenio, se hablaba, en fin, el hombre, pues pueden pasar los años, etcétera, pueden pasar los siglos, pero la esencia siempre está ahí, ¿no? Y existía un temor clarísimo al final del mundo, el apocalipsis, ¿no? Sí. Todos los que estamos aquí, pues bueno, sabemos que también esa profecía de Nostradamus, etcétera, cuando llegó el año 2000, pues pensábamos que también iba a suponer el final del mundo. Pues las gentes que vivieron en el año 1000, pues también pensaron lo mismo. Pasó el año 1000 y comprobaron que, bueno, pues afortunadamente no sucedió nada anormal, ¿no? Eso determinó, entre otras circunstancias, que la sociedad cambiara, se transformara profundamente. Hubo un auténtico renacimiento por entonces. El centro de gravedad de la vida, que durante la Alta Edad Media había estado básicamente instalado en el ámbito rural, progresivamente se traslada al ámbito urbano. Surge una nueva clase social hasta el momento desconocida, que es la burguesía. Burguesía viene de Burgos, que significa ciudad. Y estos burgueses, que se dedican al comercio, van a financiar la fundación o creación de escuelas urbanas, con la intención de que allí estudien sus hijos, es decir, de que allí se formen sus hijos. Bien, esas escuelas urbanas fueron el preludio de lo que más tarde serían las universidades. De todas las universidades de la época, destacó, todos lo sabemos, la Universidad de Bolonia. A partir de fines del siglo XI, allí se constituye un grupo de juristas encabezados por un maestro de artes liberales, de nombre Irnerio, que se van a marcar distintos objetivos desde el punto de vista del derecho. Su objetivo fundamental va a ser la recuperación del viejo derecho romano que durante la Alta Edad Media había quedado en el olvido. La Alta Edad Media es un periodo de crisis, de decadencia, y por tanto el derecho romano ha quedado olvidado. Pues bien, estos juristas se trazan ese reto, ese objetivo, recuperar al viejo derecho romano. Bien, una vez que recuperan el derecho romano, lo estudian, lo investigan, lo analizan y finalmente lo difunden, lo expanden por toda Europa. Por tanto, por eso se habla de derecho común. Es decir, el origen, el germen de todos los derechos de los distintos países de nuestro entorno precisamente se encuentra aquí, en este proceso expansivo que se va a vivir a partir del siglo XI. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Pues les cuento todo esto porque es muy importante. Dentro de ese derecho común recuperado, estudiado y expandido, nos vamos a encontrar con una serie de principios que sirven para legitimar el absolutismo de los reyes europeos en la época bajo medieval. Concretamente, ellos se van a fijar en dos principios en su día acuñados por el jurisconsulto clásico Ulpiano. O sea, fíjense, si hacía siglos ya que Ulpiano había dicho lo que yo le voy a contar ahora mismo. Por un lado, Ulpiano dijo, lo que place al príncipe tiene fuerza de ley. Es decir, que lo que al príncipe, al monarca se le antoje, se convierte automáticamente en norma. Pero no solamente eso, sino que también Ulpiano dijo, además de eso, el príncipe está por encima de la ley. Es decir, que aunque sea el derecho que él mismo ha creado, ni siquiera está obligado a acatar esas normas. La conjunción de esos dos principios que acabo de mencionarles nos da como resultado el absolutismo regio. Lo que place al príncipe tiene fuerza de ley y además de ello, el rey está por encima del derecho. Bien, en ello se van a apoyar, como les digo, los monarcas de los diferentes territorios europeos. Y por supuesto también se van a apoyar los monarcas de los reinos hispánicos, pero con distinta suerte, El absolutismo triunfó dentro de la península ibérica en sentido estricto en Castilla. En los otros territorios, es decir, en los territorios de la Corona de Aragón y en Navarra, no triunfó el absolutismo. La situación fue muy distinta.
En Castilla, concretamente, todos hemos oído hablar de las famosas 7 partidas de Alfonso X. Pues bien, esta partida de Alfonso X es un texto impregnado de romanismo. Es decir, el derecho romano aflora por todas partes. Es un texto contaminado de romanismo. No perdamos de vista ese dato. Y Alfonso X se va a apoyar precisamente en el derecho común, en ese derecho romano que en su día recuperaron y estudiaron los juristas boloñeses, para justificar su absolutismo. Y lo mismo que hizo Alfonso X también harán sus sucesores. Por tanto, aquí nos encontramos, como digo, en el apoyo jurídico al absolutismo del rey en Castilla. Claro, ¿qué hicieron los representantes de las ciudades? ¿Qué hicieron los representantes de la nobleza ante ese absolutismo? Patalear, protestar permanentemente. Todo lo más que consiguieron fue en época de Juan I, concretamente del año 1387, en el transcurso de las Cortes de Briviesca. Aquí lo único que consiguieron es arrancar del monarca una ley, un principio, según el cual toda norma aprobada por el rey que fuera contraria a lo dispuesto en las Cortes, toda norma aprobada por el rey que fuera contraria a lo dispuesto en las Cortes, podía ser obedecida, no había otro remedio, es decir, era algo que provenía directamente del monarca, del soberano, pero su aplicación quedaba en suspenso. ¿Eso qué significaba? Pues significaba en la práctica de que todo quedaba a la mera discreción del rey. Es decir, si el rey no dictaba una norma conforme a esa legislación de Cortes, pues lógicamente la pragmática, que era el nombre que recibía la norma real, quedaría plenamente vigente. La situación se agudizó todavía más cuando en el siglo XVI se produce la llamada Guerra de las Comunidades. Ya saben ustedes que llega con 16 años el nieto de los Reyes Católicos, una persona que había nacido en los Países Bajos, que venía rodeado de un séquito de extranjeros, que no sabía ni siquiera el castellano, y eso evidentemente generó por parte de los castellanos un recelo, una desconfianza total. Es decir, aquí lo único que van a venir es a saquear nuestras riquezas y a marcharse por donde han venido. Entonces los comuneros de Castilla, Padilla, Bravo y Maldonado, lo que reivindicaban es que realmente pues, reinara la hija de los Reyes Católicos, Juana, y no reinara su nieto, Carlos de Gante. La reina Juana, que se encontraba recluida en el convento de las Clarisas de Tordesillas en Valladolid. Bueno, ¿qué es lo que hace Carlos V cuando vence en esta Guerra de las Comunidades? Pues lo que hace a modo de represalia es anular completamente las Cortes castellanas. Las Cortes, que hasta ese momento y con esas tensiones con el rey había sido un órgano legislativo, se convierte en un órgano estrictamente fiscal. ¿Qué significa esto? Pues significa que simplemente se van a limitar a aprobar lo que se suelen llamar los servicios de millones. Es decir, los millones que cada ciudad castellana tenían que sufragar a favor de las arcas imperiales, dependiendo, entre otras circunstancias, de su número de habitantes o de su renta per cápita. Pero nada más. Es decir, aquí nos encontramos con la consolidación definitiva del absolutismo en Castilla. La única norma válida va a ser la pragmática real. Punto. Las Cortes quedan despojadas de cualquier tipo de facultad normativa. Bien, pero como les he dicho, ese panorama, el absolutismo como tal que triunfa en Castilla, ese panorama no es extensible a los otros reinos hispánicos, concretamente a los territorios de la Corona de Aragón. Y no es extensible porque en los territorios de la Corona de Aragón estuvo vigente lo que se llama el pactismo político. El pactismo político significa el equilibrio de fuerzas entre el rey y el reino, es decir, entre el rey y la nobleza. Una norma aprobada en Cortes, en el Reino de Aragón, en el Principado de Cataluña o en el Reino de Valencia, solo se puede modificar por otra norma también que aprueben las Cortes. Es decir, jamás el rey puede derogar una norma aprobada en Cortes a través de una pragmática. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasaba si el rey se atrevía a dictar esa pragmática en contra de lo aprobado previamente en las Cortes? Pues fíjense las consecuencias tan terribles.
Por un lado, se declaraba la nulidad de la pragmática, es decir, como si nunca se hubiera dictado, y además de todo eso, el rey tenía que pedir perdón ante las Cortes, es decir, lo que se llamaba el reparo de agravios. Tenía que reconocer públicamente que se había extralimitado, que había actuado más allá de lo que el derecho le permitía y, por tanto, como digo, tenía que reconocer públicamente esa extralimitación. E incluso, en el caso de Cataluña, en fin, el tema económico siempre ha estado presente en Cataluña, a las Cortes les quedaba otro as en la manga, que era llamado pactismo económico. Eso significó que si el rey no quería reparar ese agravio de lo que le estoy comentando, podían negarse a conceder al monarca subsidio económico, algo muy importante en esta época bajo medieval, porque lógicamente, como todos sabemos, Cataluña en ese momento estaba inmersa en la expansión mediterránea, entonces los recursos económicos eran fundamentales, eran esenciales para proseguir con esa expansión mediterránea. Por tanto, no perdamos de vista ese dato. Absolutismo, como tal, en Castilla, no en los otros territorios, no en los territorios de la Corona de Aragón. Bueno, y aquí seguimos avanzando. Esa situación que surge, como les digo, en la Baja Edad Media se va a mantener durante la Alta Edad Moderna y llegamos a comienzos del siglo XVIII. ¿Qué sucede en el siglo XVIII? Bueno, pues también lo sabemos, ¿verdad? Es decir, se produce el cambio dinástico. Muere el último monarca de la Casa de Austria, Carlos II, apodado el Hechizado porque, bueno, se decía que no había tenido hijos porque había sido hechizado por una bruja y tal. Bueno, lo cierto es que muere sin descendencia y las distintas potencias europeas se disputan el vacante trono español. Bien, esa guerra en principio, la guerra de sucesión, fue una guerra de carácter internacional. De hecho, el rey pues toma juramento, va a Barcelona, muestra su deseo de respetar la legislación de Cataluña, en fin, que todo siga más o menos en una línea continuista. Pero los catalanes desconfían de Felipe V. Felipe V, que era nieto de Luis XIV de Francia, por tanto, una persona que se había formado en un ambiente claramente centralista y absolutista. Recelan de él. Piensan que tan pronto como pueda les va a derogar sus derechos y sus instituciones y va también a imponer el absolutismo en Cataluña. Bueno, pues esa guerra que era inicialmente, como les digo, de carácter internacional, a partir de 1705 se convierte también en una guerra nacional, en suelo español. El otro candidato a hacerse con el trono español pues era el archiduque Carlos, en fin, de la línea de mantener esa pluralidad que tradicionalmente había existido en España, que por ejemplo pues conservaron los reyes católicos. A pesar de que tanto se hable de unidad con los reyes católicos, lo cierto es que los españoles de entonces, el único elemento que tenían en común entre ellos era compartir a unos mismos reyes, pero cada territorio seguía conservando, al igual que durante la Baja Edad Media, su derecho y sus instituciones. Lo cierto es que Felipe V, ante esos territorios que han sido rebeldes, los territorios de la Corona de Aragón, pues toma la determinación, ya en 1707, todavía está la guerra en marcha, bueno, pues empieza a partir de ese momento a dictar unas normas que reciben el nombre de decretos de nueva planta. Con esos decretos de nueva planta, en el primero se dictó el 29 de junio de 1707 para el reino de Aragón y de Valencia. Con eso lo que pretende es derogar el derecho y las instituciones de esos dos territorios, Aragón y Valencia, y suplantarlos, sustituirlos por el derecho y las instituciones de Castilla. Bien, se inicia por tanto un proceso a través del cual podemos identificar derecho castellano con derecho español. El derecho castellano ciertamente se había aplicado anteriormente fuera de la península. Evidentemente me estoy refiriendo a los territorios americanos. Pero dentro del territorio peninsular será la primera vez. Identificación entre derecho español y derecho castellano. Felipe V inaugura lo que se dio en llamar el despotismo ilustrado. Es decir, estamos hablando de un poder absoluto. Él desarrolla un poder absoluto no solamente porque había sido elegido por testamento,
sino también por derecho de conquista, con lo cual el carácter represor de Felipe V contra esos territorios rebeldes es incuestionable. El absolutismo, por tanto, llega en el siglo XVIII a su máximo apogeo. Despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Seguimos avanzando en el siglo y concretamente quiero centrarme en el reinado de Carlos III. Carlos III, saben ustedes, fue un monarca claramente reformista, quiso durante su reinado cambiar muchas cosas y en su periodo nos encontramos con la Ilustración. Los ilustrados, a los que anteriormente Manuel hacía alusión, también pretendieron cambiar muchas cosas. Pero resulta que se encontraron con un clima social que nada les favorecía. Es decir, los ilustrados por los sectores más conservadores de la España de entonces se identificaron con extranjeros, anticatólicos, etc. En fin, de hecho, el conde de Floridablanca incluso ordenó la persecución de los ilustrados y muchos de ellos pues, se tuvieron que marchar exiliados. Por tanto, estamos hablando, como digo, de un periodo en el que se empiezan a vislumbrar ciertos cambios, pero que esos cambios pues, no pueden cristalizar, no pueden cuajar, porque lógicamente los ilustrados no encuentran las circunstancias favorables para ellos. Siempre se ha dicho que las reformas ilustradas evidentemente no triunfaron por entonces porque las circunstancias no eran propicias, pero sí que allanaron el camino, sí que permitieron que posteriormente los liberales pusieran en práctica esas reformas que anteriormente habían diseñado los ilustrados, pero que no consiguieron materializar. Bien, y ya con eso, con ese recorrido que le he realizado a lo largo de los siglos anteriores, pues nos encontramos ya con el comienzo del siglo XIX. El siglo XIX es un siglo que se califica de múltiples formas. Es decir, se habla de edad contemporánea, se habla de la época del constitucionalismo, se habla de la época de la codificación, se habla de la época de las revoluciones, en fin, son múltiples los adjetivos que se utilizan para este siglo XIX. El punto de partida debemos ubicarlo en el paso del antiguo régimen al liberalismo, habría que ubicarlo en la Revolución Francesa de 1789. La Revolución Francesa fue una revolución que tuvo su epicentro en Francia, pero sus consecuencias, sus efectos, afectaron a los distintos países europeos y, por supuesto, también en nuestro caso. Concretamente, el tránsito del antiguo régimen, es decir, del régimen absolutista al comienzo de la época liberal en España, los autores lo datan en el año 1808. O sea, 1789 sería para Francia, 1808 para nosotros. Bueno, ¿qué es lo que sucede en 1808? Pues lo que sucede, todos lo sabemos también, ¿verdad? Es decir, se produce la invasión napoleónica, llegan los franceses a España y a partir de ese momento se genera un vacío de poder. Es decir, el rey Fernando VII es detenido, es llevado cautivo a la localidad francesa de Valenciennes y ante ese vacío, ante esa ausencia del rey, el pueblo se organiza en juntas, las llamadas juntas provinciales. Estas juntas provinciales asumirán la soberanía en nombre del rey ausente. Y por encima de esas juntas provinciales nos vamos a encontrar con la llamada Junta Suprema Central, que tuvo dos objetivos fundamentales. Por un lado, organizar la actuación de las distintas juntas provinciales y, en segundo lugar y fundamental, el objetivo que se marcó fue dotar a España de una Constitución, que, como todos sabemos, bueno, pues fue la Constitución de 1812. A partir de ese momento, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Qué otras consecuencias trajo consigo ese tránsito del absolutismo al liberalismo? ¿Qué es lo que reivindicaban los liberales en definitiva? Los liberales inicialmente en Francia y posteriormente en otros países europeos. Bueno, pues como todo proceso revolucionario, lo que se busca es subvertir profundamente
todo lo que ha existido hasta el momento. Es decir, hasta el momento, ¿qué es lo que ha existido? Absolutismo. El poder se encuentra concentrado en manos del monarca. Aquí surgen teorías como, por ejemplo, la del Barón de Montesquieu. El Barón de Montesquieu viene a decir que el poder en sí mismo es corrupto. Entonces, la mejor manera de atenuar, de aliviar esa corrupción intrínseca al poder es dividirlo, separar el poder, que sea ejercido por personas distintas y que además exista el llamado contrapeso de poderes, o sea, que los distintos poderes se puedan controlar entre sí. Separación de poderes. ¿Qué más reivindican los liberales? Bueno, pues los liberales reivindican, entre otras cosas, la defensa de los derechos individuales. Es decir, que se plasmen, se consagren una serie de derechos que tienen que ser de ineludible observancia por parte de los poderes públicos. Separación de poderes, defensa de los derechos y también constitucionalismo. Es decir, la clase, los liberales son de por sí una clase inicialmente revolucionaria. Pretenden acabar con lo establecido, establecer un nuevo modelo de Estado. Pero una vez que consiguen eso, se convierten en una clase conservadora. Es decir, ya no quieren que las cosas sigan cambiando, sigan modificándose. Y para eso elaboran constituciones. ¿Qué son las constituciones? Pues las constituciones son textos donde, por un lado, en una primera parte que se llama dogmática, se van a recoger los derechos individuales que son de obligado respeto por parte de los poderes públicos. Nos vamos a encontrar una segunda parte, que es la parte orgánica, donde se fija de forma esencial cómo deben funcionar los distintos poderes del Estado, y nos encontramos con una tercera parte, que es una parte programática, donde se señalan los objetivos que deben alcanzar los poderes públicos. Por eso, hace unos minutos les decía que el siglo XIX es el siglo también del constitucionalismo, de la promulgación de constituciones. Bien, ¿qué podemos decir de las constituciones concretamente en nuestro caso, en el caso español? Bueno, pues lo primero que les puedo decir es que los autores han resaltado la falta de espíritu constitucionalista en España durante el siglo XIX. Es decir, a lo largo del siglo nos encontramos con más de media docena de textos, lo cual, pues fíjense, si lo ponemos en comparación con los años que ya lleva nuestra vigente Constitución, desde 1978 hasta la fecha, pues en fin, que el hecho de que en 100 años nos encontremos con más de media docena, pues si hacemos la división, ahí están, ¿no? Y muchos de esos textos que se promulgaron en el siglo XIX ni siquiera son en sentido estricto constituciones. Es decir, muchos fueron textos otorgados directamente por la corona. Por ejemplo, el Estatuto de Bayona de 1808 fue un texto que impuso Napoleón a aquellas zonas de España que tenían controlados a los franceses. O el Estatuto Real de 1834 fue un texto con el que la reina regente, después del fallecimiento de Fernando VII, quiso ganarse la confianza de los liberales. En esa guerra, como antes decía Manuel, ¿no?, el inicio de la guerra carlista, que enfrentó a los partidarios de Carlos María Isidro con, por otro lado, los liberales, y la reina regente quería contar con ese apoyo de los liberales a través de este texto, de 1834. Bien, y en el resto de constituciones, pues, por ejemplo, la Constitución de 1812 es un texto donde nos encontramos también con claras reminiscencias del pasado. Sí, por ejemplo, el dato de que la religión, se establece la confesionalidad del Estado. Es decir, el hecho de que sea obligatoria profesar la religión católica, pues significa evidentemente una reminiscencia del antiguo régimen. Por tanto, época de las revoluciones, época del liberalismo, época del constitucionalismo, y también el siglo XIX es la época de la codificación. Los liberales pretenden, entre otras cosas también, establecer la igualdad de todos los sujetos ante la ley. Es decir, durante el antiguo régimen, una sociedad totalmente estratificada, donde un individuo tenía desde su nacimiento hasta su muerte
una serie de derechos y de obligaciones perfectamente perfilados, pues pretenden acabar con eso. Pretenden establecer el principio de igualdad. Todos los individuos deben ser iguales ante la ley. Para conseguir eso hay que acabar con la diversidad jurídica que existía durante el antiguo régimen. Y para conseguirlo se promulgan códigos. Es decir, los códigos del siglo XIX, los códigos decimonónicos, van a ser textos que se apliquen por igual en todos los territorios del Estado. En el caso concreto de nuestra codificación, pues bueno, hubo materias como por ejemplo la penal, en la que esa codificación se realizó rápidamente. Estamos hablando de, el año pasado conmemoramos el bicentenario de nuestro primer Código Penal, elaborado por un jurista extremeño, José María Calatrava, pero hubo otras materias, sobre todo las relativas al derecho privado, donde esa codificación estuvo plagada de obstáculos. Y concretamente me estoy refiriendo a nuestro Código Civil. Sí, nuestro Código Civil es del año 1889. Para que se hagan una idea, el primer Código Civil europeo fue el Código Napoleónico de 1804. Esto es, hubo un desfase de 85 años. Y ese desfase hay que explicarlo por las tensiones que hubo por entonces entre lo que se llamaban los centralistas y los foralistas, es decir, quienes pretendían el establecimiento, como les digo, de un derecho uniforme y quienes, por el contrario, pretendían mantener la diversidad jurídica. Bueno, pues en ese tira y afloja, al final, pues se consiguió la promulgación del Código en el año 1889. Por tanto, siglo XIX, edad contemporánea. Bueno, también se dice que edad contemporánea porque muchas de las cuestiones que se plantearon por entonces y en fin, y las soluciones que se aportaron, pues siguen plenamente latentes hoy en día. Época de las revoluciones, por toda la transformación que se produjo en comparación con el antiguo régimen. Época del liberalismo, porque fueron los liberales los que defendieron y encabezaron todo ese proceso de cambio, de transformación. Y época del constitucionalismo y la codificación, porque aquí nos vamos a encontrar con nuestras primeras constituciones y nuestros primeros códigos. Yo no sé, Manuel, cómo andamos de tiempo. Vamos bien. No sé si No. dejarlo aquí, abrir un turno de debate, en fin, no lo sé. Si ustedes están aburridos, si están... Si quiere agregar algo más y si no, por supuesto, abrimos un turno de preguntas. Porque muchas Yo creo que veces... sería incluso hasta más interesante, ¿no? Abrir un turno de... En fin. Bueno, pues, de acuerdo. Abrimos turno de preguntas. Venga. En torno al absolutismo y al liberalismo. ¿El porqué de la nueva...? Sí. Perdón, un segundito, Federico. Ángel. Sí. Venga, Ángel. Que no sea muy difícil, por favor. No. Que yo sé que tú haces preguntas muy difíciles. Muchas gracias, compañero, por tu magnífica exposición. Es difícil resumir la historia de España con todos los elementos jurídicos e institucionales que has introducido en tan poco tiempo. Enhorabuena, de verdad. Sabes que en el siglo XIX has hecho alusión al constitucionalismo. Soy profesor de constitucional, para que no me conozca. Se habló de las constituciones de partido, ¿verdad? Cada partido tenía su proyecto de constitución. Esto nos suena, porque en este momento creo que lamentablemente a veces la Constitución se utiliza como un arma arrojadiza, ¿verdad? En vez de como un sentimiento de unidad que yo creo que debería ser, ¿no? El patrimonio jurídico común. Parece que unos les dicen a otros, yo soy constitucionalista y tú no lo eres. No sé, ¿hay alguna reminiscencia del pasado? Esa es la pregunta. ¿Ahora? Siempre la hay, ¿no? Evidentemente. Es decir, como tú muy bien has recordado, pues en el siglo XIX, precisamente, antes aludía yo a ello, ¿no? Es decir, esa falta de espíritu constitucionalista que se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque la tendencia política del momento conllevaba que automáticamente se produjera la derogación de la Constitución anterior, ¿verdad? Y el establecimiento de una nueva Constitución que fuera acorde con las aspiraciones y los intereses del nuevo partido en el poder. Bien es cierto, es decir, que las constituciones de signo liberal o progresista estuvieron vigentes durante menos tiempo, durante periodos mucho más cortos, y que predominó las constituciones de signo moderado o conservador. Y esa situación pues se va a mantener hasta que ya sabemos cuando se produce la restauración monárquica, a partir de 1874, pues
los partidos de Sagasta y Cánovas se ponen de acuerdo para elaborar un texto que sirva por igual a los dos partidos, ¿no? Y eso pues justifica que esa Constitución estuviera vigente durante tantísimo tiempo, es decir, desde 1876 hasta la Segunda República en 1931, evidentemente. En relación a tu pregunta, pues evidentemente, sí, que eso, la clase política es la clase política y ya sabemos pues los momentos tan convulsos, podemos decir, que estamos viviendo en nuestra vida política a día de hoy, ¿no? En fin, y cómo se quiere interpretar la Constitución. Sin ir más lejos, pues este comunicado que han sacado 8 miembros del Consejo General del Poder Judicial, quejándose de la degradación del Estado de Derecho que se va a producir con la amnistía, todas estas cosas, ¿no? En fin, eso abriría otro melón, abriría otro debate, pero evidentemente reminiscencias del pasado existen hoy en día, eso sin lugar a dudas, por supuesto. Aquí había otra pregunta. Sí, ¿no? Federico. Yo quería felicitarlo. Muy bien, muchas gracias. Muchísimo con usted. Bueno, Mucho yo me conformo que no se hayan aburrido. Si no se han aburrido, Yo hubiera pues ya seguido, yo hubiera seguido, que usted hubiera seguido mucho tiempo, porque ha sido muy interesante. Muchísimas gracias Además por sus soy palabras. enamorado del siglo XIX como, Ujú. como antecedente de todo lo que vino el 20 y el 21. Yo siempre he tenido, y quería preguntarle, porque no con un afán, sino de conocer la diferencia, según su criterio, el porqué de la nueva recopilación y la novísima. De la novísima recopilación de Sí, 1805. estoy un poco perdido yo en eso. Si Bueno, usted pues quiere. además una pregunta que me gusta, ya se lo digo, ya que nos estamos piropeando mutuamente, pues se lo agradezco muchísimo. Vamos a ver. En 1567 se elabora la nueva recopilación, que es una continuación de las ordenanzas reales de Castilla de 1484, que fueron elaboradas en tiempos de los Reyes Católicos. Si fue una puesta al día. Como he dicho anteriormente, pues bueno, durante la Edad Moderna, en Castilla, pues se produce esa auténtica avalancha de pragmáticas reales, y claro, cuando se produce una auténtica avalancha de disposiciones, pues se genera un problema, y el problema es el desconocimiento del derecho. ¿Sí? Son tal el cúmulo de normas que se promulgan que ya no se sabe qué está vigente y qué es lo que no está. Entonces, por eso, Felipe II toma esa determinación de ordenar la elaboración, como digo, de una nueva recopilación que fue una actualización, una puesta al día de las ordenanzas reales de la época de los Reyes Católicos. Bien, y en 1805 a Juan de Reguera Valdelomar se le encomienda también la elaboración de esa novísima recopilación. Claro, hace un instante yo les decía, en 1804 se promulga el Código Civil Napoleónico, primer código europeo. ¿Y por qué en España, un año después, se sigue apostando por el vetusto y arcaico sistema recopilatorio y no se apuesta por el sistema de la codificación? Esa sería la gran pregunta. Bueno, pues, entre otras cosas, porque se temía que las consecuencias revolucionarias de Francia también penetraran en España. De hecho, por ejemplo, a ese periodo de reforma que se inició con Carlos III, como antes aludía, llega Carlos IV y se produce una ruptura total, una parálisis total. De hecho, bueno, pues todo se paraliza, la moribunda Inquisición resucita en esa época, o sea, la Inquisición que prácticamente ya estaba olvidada, pues vuelve a resucitar, y en este caso, a diferencia de siglos anteriores, pues no se persiguen las diferencias religiosas. Es decir, durante los siglos anteriores sabemos que lo que se perseguía básicamente eran los judíos conversos, es decir, las personas que teóricamente eran cristianos, pero que en la práctica seguían manteniendo los ritos judaicos. ¿Vale? Bueno, en esta época lo que se va a perseguir es las ideas, una persecución ideológica. Es decir, lo que se persigue es eso, la Ilustración, posterior liberalismo y todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues, como digo, esa es la cuestión. Es decir, lo que se pretende es, a toda costa, impedir que esos principios revolucionarios franceses calen y lleguen a España. Y una de las máximas o de las principales intervenciones que realizó la Inquisición de ese momento, de fines del siglo XVIII, por eso Manuel antes aludía a uno de mis trabajos,
que se titula así, ¿no? La persecución inquisitorial de la prensa revolucionaria francesa. Lo que se perseguía es que esos panfletos, esos folletos, esos recortes de periódicos donde se ensalzaban los principios revolucionarios franceses, llegasen a gente culta, a gente erudita de España, y que a su vez se convirtieran en vehículos, en correas de transmisión, ¿no?, de esos principios revolucionarios, y que también se expandieran en España. Ese es el tema. Entonces, ante ese temor, se apuesta por un sistema anacrónico, desfasado, como era el sistema recopilatorio, en lugar de apostar por el sistema de la codificación. Existe una diferencia fundamental entre recopilación y código, para que ustedes lo sepan. Es decir, la recopilación lo único que hace es recoger un derecho vigente, mientras que el código lo que hace es establecer un derecho nuevo, un derecho que no ha estado vigente con anterioridad, sino que va a estar vigente cuando el código se promulgue. Y es un texto donde además las normas se recogen de forma perfectamente racional y ordenada. Es decir, por eso, a diferencia de la recopilación, donde encontramos normas de todo tipo, penales, procesales, civiles, allí todas mezcladas, cada rama del derecho y la codificación va a tener su propio texto. Va a existir un código civil, un código penal, un código procesal, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso le hablo de ese carácter sistemático y ordenado que tiene el código, que no tiene la recopilación. Bueno, hubo que esperar, evidentemente, a que nos encontráramos ya con periodos liberales, por ejemplo, durante el trienio liberal, para que la codificación se impulsara. Y así, por ejemplo, como antes les decía, surgió el Código Penal de 1822. En el caso del Código Civil, como he dicho... Está inspirado en el Código Napoleónico. Está inspirado también en gran medida en las partidas de Alfonso X, está inspirado en gran medida, y también un 65% se tomó de un proyecto de código de Florencio García Goyena de 1851, que bueno, por las circunstancias del momento y por el rechazo que recibió, pues no llegó a ver la luz, entre otras cosas porque era un texto de García Goyena claramente centralista, es decir, lo que quería era el derecho privado castellano expandirlo por todos los territorios. Entonces, claro, como le he dicho, los defensores, los llamados foralistas, no aceptaron ese texto por centralista. Pero bueno, como digo, en este aspecto es un periodo ciertamente interesante por esas tiranteses que continuamente se produjeron. Muchísimas gracias por su pregunta. Nada. Sí. Vista del derecho, ¿Sí? el Consejo Real. El Ajá. Consejo Real en tiempo de don Carlos y doña Juana. La cantidad de disposiciones normativas que salieron de ese Consejo Real. Sí. ¿Quién configuraba ese Consejo Real? Eran nobles porque fue muy importante, porque hay muchas disposiciones normativas que regulaban los más mínimos detalles de los reinos y de las ciudades. ¿Me puede decir más o menos algo sobre el Consejo Real y la ley de aquella época? Me están haciendo ustedes unas preguntas muy fáciles. Yo estaba temeroso de que fueran más complicadas. Son preguntas muy interesantes todas. ¿Qué? ¿Cómo dice? Del Consejo Real no se ha dicho nada porque, en fin, tampoco he querido entrar en demasiados detalles, pero viene bien que usted me formule eso para entrar en este momento. Bien, vamos a ver. Con la llegada de la Edad Moderna, se produce en España lo que se da a llamar el surgimiento, el origen del régimen polisinodial. Polisinodial significa consejo. Es decir, anteriormente, en épocas anteriores, por ejemplo, durante la Edad Media, pues existía el Consejo Real, que era a su vez una continuación de lo que ya se instauró en la época visigoda, que se llamó el Aula Regia, ¿vale? Y después, más adelante, en la Alta Edad Media, se llamó la Curia Ordinaria. También, en algunas ocasiones, la Curia Plena, cuando iban los distintos magnates de los distintos territorios, etcétera, y había que aprobar impuestos o dividir el reino entre los herederos del rey, en fin, todo eso. Pero bueno, como digo, ya en este periodo de la Edad Moderna y a partir de los Reyes Católicos van surgiendo distintos consejos.
Para que todos sepamos lo que es un consejo es un órgano pluripersonal, es decir, compuesto por múltiples personas y que tiene un carácter consultivo. Cuando el rey quiere conocer la opinión sobre una determinada materia, pues acude al consejo y el consejo emite su parecer. Hubo consejos competentes sobre todos los dominios de la monarquía, como les digo, estamos ya en la Edad Moderna, cuando ya España se ha convertido en un imperio, que fueron el Consejo de Estado, que se ocupaba de los asuntos internacionales, el Consejo de Guerra y el Consejo de la Inquisición. Y junto a esos tres consejos, que eran universales, estaban los llamados consejos territoriales, es decir, consejos competentes sobre los distintos dominios de la monarquía. Entre ellos el que usted cita, ¿no? El Consejo Real, que realmente es el Consejo de Castilla. Carlos V llegó a definir al Consejo Real, al Consejo de Castilla, como la columna, dijo, la columna vertebral de mis reinos, o sea, que era el más importante de todos. Sí, era el puesto más importante que se podía ostentar dentro de la administración de la época, dentro de la administración imperial. Consejo de Castilla, o Consejo Real. Estaba el Consejo de Aragón, estaba el Consejo de Navarra, estaba el Consejo de Indias, el Consejo de Portugal, en fin, todos los territorios pues tenían su correspondiente consejo. Esos eran los consejos territoriales. Bien, eso durante la Edad Moderna. ¿Qué es lo que pasaba con este sistema este funcionamiento de la administración a través de consejos? Pues tenía un problema fundamental y era la lentitud en la adopción de acuerdos. Es decir, muchos de estos consejos estaban compuestos por un sinfín de individuos, por tanto las deliberaciones eran interminables y era muy difícil que se pusieran de acuerdo. ¿De acuerdo? Con el paso del tiempo, ya en el siglo XVIII, nos encontramos con que ese sistema de consejos paulatinamente entra en declive y empiezan a adquirir importancia un individuo que se llamaba el secretario del Despacho Universal. El secretario del Despacho Universal fue una figura que surgió en 1621, cuando era valido de la monarquía el duque de Lerma, en tiempo de Felipe III, que se encargaba, pues ciertamente, de una función muy ingrata. Se dice que él estaba allí metido en la covachuela del palacio, es decir, era un cubículo, un despacho que había allí dentro de la corte, veía todos los documentos que llegaban a la corte y le adjudicaba el destino pertinente. Sí, bueno, esto va para el Consejo de Castilla, esto para Aragón, esto para Navarra, etcétera, ¿vale? Bien, ese individuo que realizaba, ese funcionario que realizaba esa labor tan ingrata, con la reforma de los Borbones en el siglo XVIII, va adquiriendo importancia al mismo tiempo que le van perdiendo los consejos. Y de hecho, este secretario del Despacho Universal, con el paso del tiempo, van empezando a dividirse, van apareciendo distintos secretarios del despacho, y eso va a ser el origen de lo que hoy en día son nuestros actuales ministros, que se reunían bajo la presidencia del secretario de Despacho de Estado, y así surgió en el año 1787 lo que se llama la Junta Suprema de Estado. Pero en fin, como volviendo a su pregunta, evidentemente el Consejo Real o Consejo de Castilla fue el más importante de todos que existió en la monarquía, y no solamente en el periodo que usted me ha citado, sino durante toda la Edad Moderna fue, como digo, el órgano más importante. Además de que era el Alto Tribunal de Justicia, el Alto Tribunal de Justicia. Por ejemplo, antes hacía mención a los decretos Nueva Planta, cuando Felipe V llevó a cabo la abolición de las instituciones tradicionales aragonesas, entre ellas eliminó el Consejo de Aragón, de tal manera que el Tribunal Supremo de la época fue precisamente el Consejo de Castilla. Los recursos que interponían los aragoneses contra la sentencia de desobediencia iban directamente al Consejo de Castilla, ¿vale? O sea que, como digo, la importancia era incuestionable. No sé si con ello va en el hilo de lo que usted me estaba preguntando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Aquí había otra pregunta. Felicitar por la elección del tema para este ciclo de conferencias, porque a mí personalmente me ha interesado muchísimo. Y también por la... ¿Está funcionando? Sí, se le oye, se le oye. Y también por el ponente, también a don Miguel Pino, lo quiero felicitar por su brillante exposición.
Y yo, Muchas como ha hablado antes de la dificultad de las preguntas, yo le voy a hacer una pregunta muy facilita, porque para eso soy lego en Derecho, pero siempre me he preguntado siempre me ha quedado una duda ahí, que es, en el siglo XIX se distinguía entre conservadores y liberales, y dentro de los liberales, pues yo creo que el término de liberal y progresista era casi que sinónimo. Sin embargo, hoy en día, pues el liberalismo, digamos que está en la antítesis del socialismo, ¿no? Entonces me gustaría, no sé si usted me puede ayudar a aclararme cómo han ido evolucionando estos significantes y estos significados. ¿Cuál ha sido la transición que han ido siguiendo estos conceptos? Bien, de hecho, justamente si recuerda, ¿verdad? Antes de empezar la charla como tal, estábamos allí reunidos en un despacho y estábamos hablando de esa cuestión, es decir, cómo en el siglo XIX el término liberal se identificaba con progresista. De hecho, pues, en fin, no lo he contado, pero cuando retorna Fernando VII en 1814 y se vuelve nuevamente al absolutismo, se comienza toda una campaña de persecución contra los liberales, y de hecho, pues bueno, muchos fueron encarcelados, otros se tuvieron que marchar al exilio, etcétera. En fin, eran, como podemos decir, los progresistas de la época. Pero con el paso del tiempo, y una vez que los liberales ya consiguen su objetivo, también lo he dicho, se convierte progresivamente en una clase conservadora. Es decir, una vez que ya tenemos un Estado de Derecho, ya hemos conseguido la igualdad de todo ante la ley, la separación de poderes, etcétera, etcétera, pues ya lo que no queremos es que las cosas cambien. Entonces, paulatinamente se va produciendo, es decir, deja de ser una clase revolucionaria, progresista, etcétera, para convertirse en una clase mucho más conservadora o moderada. Una vez que ya se consiguen esos objetivos que inicialmente se habían marcado. Ese sería el proceso, ¿de acuerdo? ¿Y el progresista del siglo XIX tenía algo que ver con el progresista de hoy en día? Hombre, las circunstancias eran distintas, es decir, en ese momento conseguir, por ejemplo, el sufragio universal masculino, como fue en la Constitución de 1869, era algo ciertamente impensable, ¿no? O sea, hoy en día pues hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, pero eso evidentemente en esa época ni se planteaba, ¿no? Sí. Lo cierto es que cada cuestión pues hay que analizarla dentro de su contexto y dentro de los logros que se alcanzaron en cada momento, ¿de acuerdo? Bueno, sí, aquí otra pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Felicitación por su éxito. Gracias. Yo he sido docente toda mi vida. He trabajado 40 y tantos años. Y en el transcurso de todos ellos he visto cómo nos llegaban leyes, bueno, la de Villar para sí, por ejemplo, sí la recuerdo. Leyes que no sabíamos quién las hacía y que nos modificaban la enseñanza. Y además muchas veces llegaba una ley y un alumno que estaba en tercero tenía ya que aplicarse las normas de esa ley. Y yo lo que quiero preguntarle es que si es que los políticos están continuamente queriendo cambiar la ley de la enseñanza. Y ya está. Así no es. Preguntarle La más respuesta cosas. es así es. Es decir, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene España es que no existe un pacto de Estado en materia de educación. Así que aquí se produce la alternancia política y una de las primeras cosas que se hacen es borrar las leyes educativas del gobierno anterior, ¿no? Y eso, pues, la verdad es... me imagino que usted habrá sido docente quizás en magisterio, ¿no? Exactamente, pero vamos, que si lo trasladamos al ámbito universitario, pues lo estamos padeciendo exactamente igual. Es decir, eso genera una situación de incertidumbre, de caos, etcétera, terrible, ¿no? Hombre, y otra cosa que yo aprecio por lo que veo de mis alumnos, sí, que no exista tampoco unos contenidos mínimos en todas las comunidades autónomas, por ejemplo, de historia de España, ¿no? Si yo pienso preguntar, no, nosotros hemos visto historia contemporánea nada más, bueno, y todo lo que ha sucedido anteriormente, no sabemos nada. O sea, uno le habla de los Reyes Católicos como si está hablando de un marciano, ¿no? Desgraciadamente eso es así. Yo he pasado, ¿Sí? por ejemplo, de la ley Villar Prasí, luego un buen año nos metieron la gramática estructural, la teoría de conjuntos, que no la sabíamos ni nosotros, y las pasamos negras. Y hoy en día, en la actualidad, están pasando
muy mal la están pasando, de tal manera que ni los mismos inspectores ni los profesores saben cómo llevar a cabo el desarrollo de su labor. O sea que ahora lo están pasando muy mal. Mi mujer es maestra. Entonces la realidad que usted me está contando la conoce perfectísimamente y lo hablamos muchas veces en casa, ¿no? Y es una lástima que eso sea así, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Desgraciadamente es así. O sea que lo deseable sería eso, que hubiera una cierta uniformidad en unas cuestiones tan fundamentales como esta, ¿no? La educación, ¿no? Gaspar Melchor de Jovellanos dijo en su época que la educación es la base del progreso de los pueblos. Claro, eso para conseguirlo tiene que haber criterios más o menos homogéneos, ¿no? Si no, si cada uno hace la guerra por un lado, evidentemente mal vamos, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿No? Bueno, voy a plantear yo la última. Venga, Manuel, la más difícil de todas. La más fácil. Me salgo del plano normativo, que lógicamente es en el que nos hemos estado moviendo, y me voy, yo no sé si al sociológico o al histórico. Es la confrontación que hubo, que es lógico, como todo inicio, al principio revolucionario y luego, como tú dices, conservador, entre el absolutismo tardío aquí en España y el progresismo incipiente, que nace, bueno, pues a la altura de Fernando VII, pero con gran resistencia. Pero por lo poquito que hemos leído, o por lo menos por lo poquito que he leído yo, pero que lo refleja muy bien, creo que Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales, aunque los episodios nacionales es una historia novelada, que nunca tiene el rigor de la historia científica, ¿no? Pero lo que se desprende que la gran resistencia a la evolución del liberalismo era la sociedad misma. Es decir, si no triunfa el liberalismo es porque la sociedad española todavía no estaba preparada para ese triunfo. ¿Es así? ¿Tienes tú esa percepción también desde los planos normativos? Vamos a ver, los liberales en esta época, ¿quiénes eran? Los afrancesados, ¿no? Exactamente. Es decir, los que estaban comulgando con la idea del invasor. Entonces, la inmensa mayoría del pueblo, inculto, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hace? Pues ve con desconfianza, ve con recelo a esos individuos que lo que están haciendo es defendiendo lo que están defendiendo el invasor. Entonces, claro, evidentemente eso es también un elemento que retrasó o que supuso un freno al triunfo de la idea liberal en España, evidentemente, ¿no? El afrancesado hay que verlo con desconfianza, hay que alejarse de él todo lo posible. ¿Ah? ¿Y el pueblo qué es lo que hace? Pues el pueblo pues, lo que hace es añorar a su rey que está ausente, todas estas cosas, ¿no? Dentro de su ignorancia, ¿no? Por eso se le llamó el deseado, ¿no? El deseado Fernando VII. Y lo que hace Fernando VII en el momento que vuelve es, ¡pum!, coger y de un plumazo volver al antiguo régimen, volver al absolutismo, perseguir a todos los que habían defendido las ideas de cambio, ¿no? Y durante ese periodo, bueno, pues ese señor absolutista, sabemos que se sucedieron los pronunciamientos militares, ¿no? Hasta que ya finalmente Riego triunfó en Cabeza de San Juan y se abre ese nuevo periodo. Y a partir de ese momento, pues también conocemos la célebre frase, ¿no?, de Fernando VII, ¿no? Marchemos todos juntos, yo el primero, por la senda constitucional, ¿no? Es decir, de pronto se convirtió en el más constitucionalista de todos, ¿no? Pero claro, al hilo de tu pregunta es eso, es decir, que estamos hablando de que el pueblo pues ve con recelo a ese que se identifica con los principios revolucionarios franceses, evidentemente, ¿no? Con el afrancesado. ¿Sí? Pues muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por su asistencia. Enhorabuena, la conferencia ha sido yo encantado. magnífica. Yo, si hablar de lo que sé, pues nada, yo siempre estoy encantado de hablar de lo que sé. También que tengo que felicitar a todos los que han planteado las preguntas, porque la verdad han sido preguntas muy interesantes. Muy interesantes desde el conocimiento. Muy interesantes. Y espero que hayamos tenido algunas respuestas para interpretar la actualidad desde el análisis del pasado. Era nuestra intención. Y por lo menos yo sí he aprendido bastante. Yo siempre digo, cuando voy a clase, digo, yo no voy a trabajar, es que no voy a trabajar.
O sea, yo voy a disfrutar, a pasármelo bien con mis alumnos y, en fin, si pueden aprender algo de lo que yo les cuente, pues encantado. Y en este caso, pues exactamente igual. Si les ha servido de algo, pues eso me llevo de satisfacción. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a mí, desde que nos hemos conocido recientemente, mi querido amigo, Sí, muy y creo que nos hemos ganado, como hemos sido unos alumnos hoy casi más que público, nos hemos ganado ahora tomar una copita, una cervecita aquí en Nebraska, a la que están todos invitados. Muy bien, ¿De muchas acuerdo? gracias. Bueno, gracias. Bueno,